Ahora sí, bienvenidas las mosqueteras. Elisa Lanís, buenas tardes. Hola, hola, saludos a todos, a todas, qué gusto. Gracias. Carolina Rocha, buenas tardes. ¿Cómo estás, querido Julio? Buen lunes, buen arranque de la semana. Sí, cuando menos empecemos con buena actitud y con buena disposición, cuando menos. Pero la semana cargadita, desde el fin de semana estuvo cargado y así sigue. Elisa, ¿qué tema, con qué quieres empezar o qué quieres abordar? Oye, Julio, bueno, está el tema que has abordado también aquí a profundidad con datos muy, muy interesantes de primerísima mano. El tema Ayotzinapa creo que es uno de los asuntos que están, por supuesto, en la agenda por haberse cumplido 6 años el sábado de la desaparición y asesinato de normalistas de Ayotzinapa en Iguala y en sus alrededores. Me parece que es un tema en donde empezamos a conocer algunos de los asuntos que ya se habían puesto también sobre la mesa por parte de víctimas, por parte del GIEI, por parte de los peritos internacionales, y que se había convertido en una confrontación del gobierno y sus seguidores, los medios y las organizaciones afines a el gobierno anterior, en donde se reproducía una verdad que no convencía a nadie y que al final del día resultó ser menos que histórica, ¿no? Yo creo que la historia está construyéndose en estos momentos, aunque todavía seguimos escuchando algunos de los mismos discursos que se repiten una y otra vez, tratando de justificar lo que se hizo en el sexenio anterior. ¿Qué te llamó más la atención? ¿Qué resaltas de los discursos y las exposiciones del sábado, Elisa? Mira, sin duda, Julio, el tema de el caso de los militares, ¿no? Por ejemplo, que era el elefante en la sala en todos estos años en las investigaciones, en donde pues se vislumbraba que era imposible el que el ejército no tuviera alguna responsabilidad de alguna manera, simple y sencillamente porque había estado presente en los hechos. Pero además, en donde parece absurdo, parecía desde un principio absurdo tratar de limitar un tema tan grave como la desaparición de 43 jóvenes que acababan de ingresar a la normal, es decir, ver ese mecanismo del terror que desapareció a estos jóvenes y pensar que se quedaba inscrito en el terreno municipal y estatal. Entonces aquí hay un tema muy importante. Por una parte está el tema de los militares, ¿no? Esta fuerza militar que había sido muy protegida, y por el otro se pone también el tema ya claramente a un nivel de responsabilidad federal, con el caso de Tomás Herón y lo que dijo el fiscal Alejandro Gertz Manero. Entonces, por una parte, ya el tema de los militares que sale con sus asegúnes, porque estamos viendo también estos matices que ahora dio el presidente en la mañanera, ¿no? De que son militares que no están en activo. Entonces vamos a ver qué pasa ahí, pero bueno, se pone ya el tema, el que la responsabilidad claramente se proyecta también a nivel federal, no nada más estatal y municipal. Y otro asunto importante dentro de los discursos de Alejandro Encinas, en donde dice que además sí existe esta retórica en donde se trata de justificar la verdad histórica de una y otra manera, y que se sienten presionados por ellos, y no únicamente por exfuncionarios, sino también por plumas y medios de comunicación o organizaciones que han estado ahí. Creo que resaltaría por lo pronto esos 3 temas. Muy bien, muchas gracias, Elisa. Carolina Rocha, ¿qué opinas sobre lo que sucedió el sábado? ¿Qué destacas? ¿Qué te preocupa de lo que ahí sucedió? Fíjate que me preocupa mucho, Julio, ver que en el 6º aniversario de que ocurrió esta desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, después de 6 años de espera,
los padres de familia de alguna manera se sientan agradecidos, pero agradecidos no porque se esté arrojando luz al destino de sus hijos, ya sea con vida o sin vida, sino porque se descarrila una verdad inventada, una verdad histórica que al parecer, por lo que nos dicen las autoridades, fue construida, fue inventada y ni siquiera sabemos por qué. Hicieron toda esta narrativa, todas estas mentiras para darle el carpetazo a Ayotzinapa. Entonces, lo primero que a mí me lastima profundamente es darme cuenta como que estas dos extremos siempre, el del poder, donde tienes la imagen de Murillo Karam que decía, ya me cansé, después de una conferencia de prensa de 1 hora y media, contra papás que no se han cansado después de 6 años. 1 hora y media, 6 años y un ya me cansé. Es doloroso eso. Luego, el día de hoy, al estar escuchando a los padres de familia, que obviamente empiezan a tener un poco de esperanza, pero un poco de esperanza no sin desconfianza, porque en todo momento han sido siempre engañados por la autoridad. Pero bueno, empiezan a tener un poquito de esperanza de saber qué es lo que ocurrió con sus hijos, aunque solicitan y piden, porque obviamente ese es el sentir de un padre que no ha descansado en la búsqueda de su hijo durante tantos años, que no solamente se esté buscando en fosas, que no solamente se esté buscando debajo de la tierra a sus hijos, dando pues por descontado que quizás no están vivos, sino que ellos siguen con esta esperanza de encontrarlos con vida, porque cuando desaparece una persona, también desaparece la posibilidad de cerrar con todo esto. Entonces, pues al parecer va a progresarse al interrogar a los militares que hasta el momento habían sido completamente impunes y no tenían que rendir cuentas. Se abre la posibilidad de que se les interrogue y se abre la posibilidad de que quizás, si las autoridades de Israel al parecer pueden cooperar, pues que regrese el Tomás Sembrón, que por algún motivo, y eso es lo que hay que saber, se inventó esta teoría del basurero de Cocula, y me imagino de simplificar un caso que posiblemente era mucho más torcido, de incinerar tal cual en las llamas el rastro de estos muchachos y esperar que los padres no hubieran dado la batalla. Entonces es asombroso ver cómo 43 papás han logrado darle la vuelta a la justicia y que quizás encaren pues una consecuencia de sus actos de malllevar las investigaciones, de desviar la atención. Todos hemos visto los programas policíacos, ¿no? Y sabemos que las 24, 48 horas son las más importantes. Imagínate, estamos volviendo a empezar una investigación años después. Obviamente es muy complicado pensar que se va a llegar al puerto deseado, que es saber qué es lo que ocurrió, pero al menos tendrán que pagar por haber inventado una realidad algunas autoridades. Y esto ahora sí que como chisme, el que estaba preocupado era Murillo Karam, porque hace unos meses sí trató de buscar a la oficina del procurador preguntando si le iban a acusar o le iban a imputar de algo. Entonces, pues la respuesta que obtuvo fue, pues, ¿cómo la quiere? ¿La verdad histórica o la verdad real? La verdad histórica es que no, la de veras, quién sabe. La verdad histórica es que no, la verdad real es a ver a dónde nos llevan estas investigaciones, que ya medio adelantaba Getz Manero, que Tomás Sembrón, ya no me acuerdo bien de su nombre por su culpa. Cerón, pero es Sembrón por haber sembrado las evidencias. Bueno, que Tomás Cerón, el sembrador de evidencias, había sido auspiciado y ayudado y solapado por sus superiores, y pues arriba de él estaba Murillo Karam y un poquito más arriba Peña Nieto. Entonces, pues la respuesta fue, pues a ver a dónde nos llevan las investigaciones. Y por cierto, ¿por qué compraron un jet privado a un sobreprecio tan grande? También ahí queda esa pregunta que sí le va a llegar directo al procurador, bueno, al ex procurador, al de la verdad histórica y la paciencia verdaderamente de vergüenza. Sí. Así es. Elisa,
no había escuchado yo una lápida tan terrible contra un sexenio como la que hizo particularmente Gertz Manero, que habló pues en términos de una mafiosidad política encaramada en el Estado mexicano en todas sus expresiones. Es una sentencia histórica aplastante contra el peñismo y contra sus principales operadores, Elisa. Sí, Julio, mira, quienes seguimos este proceso de Ayotzinapa, ¿no? A través de las investigaciones que hicieron los expertos internacionales, a través de las investigaciones que hizo la propia CNDH, de las declaraciones de los funcionarios, la verdad es que nos dimos cuenta temprana hora que este hecho marcaría de ese momento en adelante el sexenio de Enrique Peña Nieto, y lo que no quedaba claro es cuál iba a ser ese alcance o la magnitud. Iba a quedar marcado históricamente, esa iba a ser la verdad histórica, ¿no? El desastre. Ya habíamos mencionado desde hace mucho el tema de Ayotzinapa y en otros casos el tema de la Casa Blanca, que habían sido dos eventos que le habían pegado en la línea de flotación al sexenio de Enrique Peña Nieto. Pero el alcance todavía lo dudábamos, y hoy estamos viendo esa parte, ese ir quitando capas de esta cebolla que ha mantenido muy resguardado el centro y la gran problemática del país, que es que nos estaban gobernando criminales, que nos estaban gobernando sujetos que torturaban, que inventaban pruebas, que creaban bandas de secuestradores por todos lados. Y bueno, es que me estoy refiriendo a estos personajes que hoy están acusados en Estados Unidos de vínculos con el crimen organizado, como Genaro García Luna y este señor Luis Cárdenas Palomino. Cárdenas Palomino, ¿no? Ramón Pequeño García. Y Ramón Pequeño, y que ahora aquí en México está acusado ya Cárdenas Palomino por tortura. En uno de los casos, por supuesto, más emblemáticos es el de Israel Vallarta y Florence Cassés, pero a lo que me refiero es, por un lado está este tema en el caso de Felipe Calderón, y por el otro el caso de Ayotzinapa en el sexenio anterior, en donde quienes tendrían que procurar justicia sembraban e inventaban pruebas. Y la gran pregunta en estos dos casos es: ¿a quiénes estaban protegiendo? ¿Con quiénes estaban coludidos para tratar de señalar de manera precipitada y limitada a posibles responsables y no ir más allá? Esa es la pregunta, y yo creo que por eso el impacto y el alcance de las palabras del fiscal Alejandro Gertz Manero. Sí, gracias, Elisa. Carolina, y luego también se ha hablado de cómo durante todo ese tiempo hubo plumas, comentaristas, opinantes que fortalecieron esa hipótesis de la verdad histórica, que fueron complacientes con lo que estaba sucediendo y que ahora todavía siguen defendiendo de una manera aferrada todo este tipo de hipótesis. ¿Qué opinas de todo eso, Carolina? Pues, ¿cómo va el dicho de pon tu pluma donde está el dinero? O cuando haces las apuestas, que dicen pon tus palabras donde está, put your words where. ¿Cómo va ese? Se me olvida el dicho. Lo que te quiero decir es que pues sí, habían plumas, al parecer, que pues sí, recibían esos cañonazos de a 50,000 pesos, como decía un expresidente célebre por su manera tan abierta de hablar de lo que puede ser el Pero acá era de más de 50,000 pesos, ¿no? No, bueno, por millones, si uno se voltea a ver lo que generó López Dóriga de manera individual, él sin ser dueño de un medio, pues, televisado, sino solamente su portal, entonces, pues mira, yo no sé si les pagaban por las columnas, pero finalmente, pues, poca gente muerde la mano que le da de comer. Y yo creo que también ojalá y estas plumas decidan hacerse preguntas
y no solamente preguntas respecto a por qué por dinero estaban de acuerdo a convencerse, si uno quiere pensar que no vendieron sus ideas, a convencerse ideológicamente en lo genuino de los que los contrataban, sino como de manera indirecta también estaban cometiendo un delito, ¿no? Es como cuando uno dice el que consume la droga, de alguna manera está incentivando y ayudando la violencia de las drogas, ¿no? Sí. Yo también creo que esta forma de crear realidades que no son también debería de tener consecuencias. La primera es que ahora que no reciben, mira los que infelicidad tienen, ¿eh? Para los que pensábamos que la felicidad no es el dinero, viendo la actitud de algunas plumas, al parecer la felicidad sí era el dinero, porque se ponen muy amargados, se ponen muy, muy desplegantes, escriben muchas cosas. Pero bueno, ya fuera de esto, que yo al menos no lo puedo probar, por ende, no voy a escribir al respecto. Lo que sí me llamó la atención es la ausencia de un hombre en todo esto, y es el exgobernador de Guerrero. Sí. Ángel Aguirre. Porque fíjate lo que es la habilidad archiprista de lo más dinosaurio de esa familia que durante tantos años fue el imperio de la no ley en Guerrero. ¿Te acuerdas de Aguas Blancas? Sí. Ahí estaba involucrada esta familia, ¿no? Con Figueroa. Sí. Lo que es tremendo es que cuando ocurre Ayotzinapa logra sacudirse el caso, se lo enjareta, ahora sí que hablando de manera muy coloquial, se lo enjareta Peña Nieto, que lo absorbe y dice, sí, yo me hago cargo del encubrimiento, entierra su propia presidencia Peña Nieto, y tan tranquilo ha seguido siempre en las sombras Ángel Aguirre, e incluso su hijo con la ambición, lo que pasa es que el desprestigio luego sí te alcanza, con la ambición que tuvo de ser gobernador de aquel estado, ¿no? Sí, y sobre Peña Nieto, lápida histórica, sentencia histórica en su contra, Carolina Rocha. Pues tiene tantas, pero yo creo que esa sentencia histórica no tuvo que esperar estos 6 años y el evento que tuvimos el sábado en el Palacio Nacional. Yo siento que, como decía Elisa, la Casa Blanca y luego Ayotzinapa, yo creo que en Ayotzinapa sí puede marcarse el fin de su sexenio. Eso fue la lápida o lo que se le vino encima y con lo que tuvo que cargar, y que nunca pudo volver a gobernar ni volver a tener autoridad moral para nada, ni siquiera para atraer a sus opositores del Pacto por México, y mira que también los tenía bien alimentados a dinerito. Bueno, ya ni con eso los pudo volver a tener cobijándole. Entonces, yo lo que creo es que Ayotzinapa sí marcó el fin de Peña Nieto, y ahora lo que estamos viendo es confirmar un poquito lo que ya se había estado delineando y que ya muchos medios habían cubierto, y que el GEI había denunciado, que la ONU había denunciado, estas realidades que siempre tenemos en la nariz, pero que nos hacemos como que no vemos, ¿no? Yo creo que sabemos que la tortura es la forma en la que la justicia en México operó y ha operado durante muchísimos años. A mí todavía no me consta que no opere bajo esos términos. Y bueno, pues te lo dicen, pero no es como que no lo supieras, ¿no? Claro. Carolina, gracias. Elisa, mientras estamos con los ojos puestos en este caso tan trascendente e importante de Ayotzinapa, en el país entero suceden muchos problemas de crimen organizado, la situación económica complicada y el plantón de Frena o el plantón de las casitas de campaña en rebeldía que están ahí instaladas en la Plaza de la Constitución. Quiero llegar a esto. Al mismo tiempo que López Obrador está acelerando, creo yo, y está señalando, pues desde lo que se dio con Emilio Lozoya, luego la solicitud de juicio a los expresidentes, ahora este diagnóstico tan duro contra el peñismo en el caso Ayotzinapa, la reacción en contra de él va creciendo, los grupos de Frena siguiéndolo en lugares como Veracruz, en fin, ¿cómo ves la situación en ese duelo de poderes, si es que pudiéramos llamarlo así, Elisa?
Mira, lo dijiste ahorita bien, Julio, la reacción en contra de Andrés Manuel López Obrador, la reacción, estos grupos reaccionarios que pues ya se subieron a la ola y además lograron tener la visibilidad que habían anhelado a nivel local ya desde hace tiempo, ¿no? En este caso, por ejemplo, Frena y este señor, su líder, Lozano, que había buscado reflectores en Monterrey, ¿no? Haciendo, pues, este tipo de señalamientos, de bravuconadas, de frases ignorantes, ¿no? Y ves que luego, lo hemos dicho aquí, a veces el rating es de los locos, ¿no? O sea, entre más estridentes, absurdos, comienzan a tener y a llamar la atención. Y pues está el caldo de cultivo, Julio, en una sociedad que hemos vivido de manera ya muy precaria, muy dividida, con grandes desigualdades, grandes diferencias. Y entonces, pues de pronto hay discursos que pueden prender muy fácilmente, y también lo hemos comentado, lo peligroso que es cuando se polariza de esta manera y que discursos de ultraderecha o de odio puedan prender. Lo vimos en Estados Unidos, ¿no? Con Donald Trump, lo vemos ahora en donde habrá gente que le crea o que siga, bueno, no sé, Julio, no sé, porque ya uno dice, bueno, sí hay detrás algo, o son esas casas de campañita que se vuelan con el viento, ¿no? A las primeras de cambio, pero lo cierto es que está con mucha exposición, con discursos ahí terribles como vamos a sacar a los morenacos, ¿no? Estas frases discriminatorias, absurdas, pero así, o hablando de que el jefe de Andrés Manuel, que es Nicolás Maduro, y los comunistas, y todas estas frases sacadas de contexto, utilizadas de una manera ignorante, pero no sé si solo ignorante o es dolosa. Y pues habrá gente que si la cree, sí hemos visto lo que se cree la gente en los grupos de WhatsApp, con todas las fake news y todo lo que se circula en el Facebook y demás, Julio, en la creación que intencionalmente realizan grupos políticos o grupos de poder. Entonces, hoy estamos viendo, a mí la reacción y los grupos ultraconservadores y de ultraderecha, la verdad es que sobre todo me dan mucho miedo. A mí y a veces uno no sabe cómo poder contrarrestar discursos de odio de esta naturaleza que pueden ser muy efectivos en la propaganda, ¿no? Esos rezos ahora y las misas, a mí sí me preocupa, pero sobre todo me dan miedo. Sí, gracias, Elisa. Carolina, sobre este tema, ¿cómo ven las reacciones o la reacción a lo que está haciendo López Obrador? Híjole. Y mira, te pregunto, ¿qué sucede? Las encuestas de opinión dicen que mantiene un rango de aceptación bastante adecuado, o sea, parece como que sigue habiendo una base social muy puesta y muy presta para todo esto. Yo creo que el día que López Obrador convocara un mitin en el Zócalo, lo llenaría completamente y no de casitas de campaña, en fin, pero ¿qué opinas sobre todo esto? Ay, Dios mío, pues mira, la verdad es que no hay gobierno que haga algo, lo que sea, que no se desgaste. Es decir, yo creo que lo natural es que Andrés Manuel López Obrador pues vaya desgastando su popularidad, porque no está en campaña. Hay veces que parece que está en campaña, como por ejemplo la mañanera de hoy, que yo pensé que no se iba a acabar, que de hecho íbamos a entrar contigo a radio y iba a seguir con sus puntos. Lleva varias, ¿no? Lleva varias. Sí. Decía del evento en el Zócalo, y yo me acordé que además hasta risa me dio, estábamos cubriendo el evento del Zócalo cuando anunció sus 100 acciones que haría. Ajá. Yo primero pensé que decía de broma, porque ves que en un momento por el punto 25 le preguntó a la gente si ya se había cansado, que faltaban tantos para llegar a 100. Tipo Cuauhtémoc Blanco, ¿no? Pero él sí acertaba en el número. Yo dije, ay, es broma, porque la verdad es que López Obrador sí es simpático. No era broma. Iban a hacer 100 puntos ahí parados en la plancha del Zócalo.
Entonces, ahora los 100 puntos en la mañana que hace, lo que te quiero decir es, él no deja de estar en campaña, pero también toma decisiones de gobierno que desgastan. Y también la esperanza de las personas se desgasta. Estamos atravesando la peor crisis económica, al menos del siglo XXI. Entonces, es evidente que sus números no se pueden quedar impecables, pero yo sí creo que el país merece una mucha mejor oposición. A mí, en ocasiones me dan ganas de que me dé risa, Frena, pero me cuesta mucho trabajo mantener el sentido del humor cuando escucho a personas que dicen con tanto desprecio, nosotros no somos solo vinos. Entonces tú dices, ¿qué es lo que están diciendo estas personas? Que los mexicanos de a pie somos callejeros, que nos falta un pedigrí. Oiga, pues que el señor se mude a España donde hay aristocracia, porque aquí nadie tiene marquitas ni tatuajes, a menos que estuvieras en la secta esa de niños Salinas de Gortari, que andas tatuando pedigrís o andas mostrando ningún abolengo. Escucharlo en este video que subió en Twitter Elisa, diciendo palabras tan sucias, tan ofensivas. La verdad es que te digo, me quitan el espíritu de la gracia y mira que a mí me da por reírme de todo, de lo que no puedo resolver me río. No, bueno, de este tipo no me pude reír porque al verlo decir que Claudia Sheinbaum no había ido ni a primaria y que no sé qué, pues dije, bueno, la soviética. Este cuate lo que le molesta es la gente que no va a la escuela, ¿no? Lo que está diciendo es que le molesta la pobreza, porque a menos que él no esté enterado, muchas personas que no han ido a la escuela en nuestro país y que no lograron la primaria, no lo han hecho por voluntad. Lo han hecho porque sus papás tuvieron que trabajar y porque no tuvieron los recursos o el alcance para ir a la escuela. Y la desgracia es ver personas que sí tuvieron los recursos y los alcances, como el señor susodicho Lozano, que sí fue a la escuela y que de todas maneras elige, habiendo ido a la escuela, palabras tan vulgares, elige el odio, elige ser una oposición que es deplorable porque está cimentada en el racismo y en el elitismo. Y si no se cimenta en eso, pues ya no sé bien en qué, porque yo no sé si ustedes vieron el fin de semana este video que anduvo circulando un poquito antes del fin de semana, donde estaba la señora ahí voceando de que si podía la gente por favor meterse una casita de la campaña a poblarlas para que no se quedaban vacías. Solicitando voluntarios. Sí. Digo, y voluntarios ya hacen buena gracia, porque a mí esta marcha de Frena sí me recuerda mucho a la de los 400 pueblos, ¿se acuerdan? Los desnudos, que no ofendían para nada con sus partes, no ofenden como estos con sus palabrotas, pero pues que era algo muy financiado, ¿no? De hecho hay una industria en México de los marchistas, de los instalados, fíjate, en TV Azteca estuvo saliendo una serie de reportajes muy interesantes de los que se han quedado en las casetas de cobro ya como una marcha instalada para robarse el dinero del peaje, y pues te dan tu lanita y ahí se va haciendo en un país que lo que más necesita de pronto es empleo, bueno, una fuente segura de ingreso, pues te vuelves lo que pasa es que ya deberíamos de llamarlo como ocupación. Pues sí. Y así ya no habría crítica al desempleo. ¿Estás ocupado? Sí. Ocupo una casa vacía de campaña y me da tanto al día, ¿no? Espero que paguen bien, ¿eh? Sí. Porque, no, sí, más sí, al prestigio. Habrá quejas ante la Secretaría del Trabajo. Oye, sí. Bien, gracias Carolina. Elisa, ya dinos la verdad, ¿quién va a quedar en Morena? ¿Porfirio o Mario Delgado? Ay, Julio, pues mira, no sé, aunque según yo tenía entendido en las encuestas, Mario iba muy arriba y se iba acercando Porfirio, pero ahora ya no sé, ya no sé cómo vayan, porque todos sacan sus encuestas en donde van súper arriba, es maravilloso, ¿no? No importa de... ¿Cómo le harán para pagarlas? Y luego para distribuirlas mucho y multiplicarlas en el Facebook. ¿De dónde pagan? ¿Quién compró?
Y ya dijo Mario que toda la publicidad que tiene desplegada por todos lados, que no es dinero de nuestros impuestos, es de sus seguidores, claro, de quienes creen en él, son los que han aportado, ¿no? Entonces, son igualitos, ¿no? En cualquier partido, cuando de elecciones, huesos y de gobernar se trata, pues empiezan con todas estas ideas de que ahora yo voy a ir muy arriba y aquí están mis encuestas y yo tengo otros datos. Entonces, pues, no sabemos, porque además no sabemos cómo va a reaccionar la gente en este absurdo método que es otra de las herencias del Tribunal Electoral que tenemos hoy en día, en donde un método bastante absurdo no queda claro que vaya a ser algo representativo de lo que realmente los integrantes de Morena quisieran, que son al final del día los que tendrían que estar votando y eligiendo a sus dirigentes. Pero pues aquí, como es un popularómetro, pues andan, ya sabes, con botargas, o se andan dando hasta con la cubeta y están como el señor de Frena queriendo salir y acaparar reflectores para que por lo menos los conozcan, y entonces cuando hablen o cuando vayan a entrevistarlos de parte del INE digan, pues sí, me suena este señor, como que me late el nombre y lo menciono. Entonces, no sabemos en qué va a parar. A lo mejor, Julio, pues ahí va a ser una decisión salomónica de un presidente de un grupo y una secretaria general de otro, creo. Mario Delgado para presidente y Citlali para secretaria general, podría ser, ¿no? Sí, yo creo que por ahí el grupo de los impuros a la presidencia con Mario, el grupo de los puros a la secretaría general con Citlali. Bien, Elisa, gracias. Carolina, y a fin de cuentas, pues encaminar mucho a Marcelo Ebrard si queda Mario Delgado, que es su hombre de toda la confianza y sobre todo de la confianza de los dineros que dicen las malas lenguas, Carolina, que son muchos los dineros que se mueven por ahí, y bueno, pues ya sería un paso adelante de Marcelo Ebrard. ¿O qué opinas, Carolina Rocha? Pues mira, ahí te va mi muy irreverente opinión. Nos hubiéramos ahorrado toda la de dineros y toda la de estas campañas ficticias y toda esta gastadera si en Morena no reinara tanto el odio entre ellos mismos y además no reinaran las tricuñelas, porque la mera verdad, y con todo respeto a los muchísimos, los miles, cientos y tantos siglos de años que tiene don Porfirio Muñoz Ledo, la verdad es que esa era una candidatura de broma, o sea, y no lo quiero decir por maldad, sin tener un respeto a lo histórico de Porfirio, pero en realidad no está ni en edad para liderar un partido, y número dos, nunca ha hecho nada en el partido, pues, me refiero en el partido, por el país ha hecho muchas cosas, pero en el partido, en la grilla interior de Morena, no. Entonces es terrible cómo en este odio que se tienen puros e impuros, se inventaron esta nueva candidatura, luego se sacaron de la manga quién sabe qué cosa de género, y se han ido sacando de la manga tantas cosas, porque son los únicos que no escuchan bien el credo de López Obrador, que es amar al prójimo. Y en Morena es amar al prójimo, excepto el que quiera tener un cargo en Morena. Entonces, yo sí creo que nos lo hubiéramos ahorrado, porque al menos yo ahorita, como se los dije desde antes, era evidente que el que se encaminaba era Mario Delgado, porque es el que más trabajo hizo persiguiendo esa presidencia. La otra que hizo mucho trabajo persiguiendo esa presidencia fue Jacob Polensky, pero solita se desbarrancó por sus desplantes, pues de tener cargadores, empleados, por sus desplantes de ser totalmente priista o palacio, no sé cómo lo quieran llamar. Entonces, pues desgraciadamente en Morena no reina el imperio del amor. Y luego preguntabas de Marcelo Ebrard. Yo te voy a decir lo que verdaderamente pienso. El que solito se anda cimentando su camino feliz y en Hacienda Grande es Marcelo, porque ha sido efectivo y porque ha dado resultados. Y la otra que debe de cimentar su propio camino, pues es Claudia Sheinbaum. Ya una vez les tocó.
les tocó justamente con Andrés Manuel López Obrador en la jefatura de gobierno y la decisión salomónica fue, primero vas tú y luego le toca a Claudia. ¿Se acuerdan? Así era. Sí. Entonces ahora habrá que esperar el veredicto final. Y el veredicto, como en el Big Brother, es el Big, ya no carnal, va a ser el Big AMLO que decida, pues, quién él cree que va a perseguir mejor su proyecto. No importa quién esté de presidente en Morena, de verdad no va a importar quién tenga las riendas de Morena a la hora del candidato que suceda a López Obrador. Ese lo va a nombrar o lo va a hacer sentir con toda la fuerza. ¿Cómo le llamaba la fuerza? El imán de su el imán de su congruencia, como decía el subsecretario Gatell. López Obrador va a dejar muy clarito el mensaje. No necesitan ni de un presidente de Morena. Gracias, ahora, Carol. hubiera sido muy simpático que ganara Porfirio, ¿no? O que gane. Imagínate. Está bien. Además dice que va a correr a Marcelo y a Mario Delgado. Mira, se pone en una de las andanadas que lleva su mente de enfrente para adelante y de atrás para adelante. Sí. Oye, pero de pronto uno ve sus twitters ingeniosos. Yo insisto que pero él dice que es no muy hábil. Hay que tener memoria. Hace como un año tuvo una bronca con un Twitter que él no puso y luego él dijo que evidentemente todo el mundo debía de saber que él no manejaba sus redes sociales. Quisiera ahorita tener la memoria exacta de en qué episodio fue, pero él mismo ya negó sus propios tweets, hace un año. Allá hay alguien, ayúdenme en el Google, porque yo estoy un poco me está dando un Porfirio Muñoz Ledo, pero él ya había dicho que él no administraba esas cuentas. Bueno, ¿y qué opinas, Elisa Alanís, sobre las figuras de Marcelo Ebrard y de Claudia Sheinbaum, que al menos hoy aparentemente son quienes están punteando esta carrera presidencial tan temprana hacia el 2024? Faltan muchas cosas por suceder, pero hoy mismo, ¿cómo ves las figuras de ambos, Elisa? Mira, pues si llegaran ellos dos, hasta me gustaría que hoy mismo fueran las elecciones. Ándale. ¿Y ya tienes decidido por quién votarías? Oye, no, mira, independientemente de eso, es que viendo cómo está el gobierno, cómo está AMLO en sus mañaneras, ¿no? Muy ocupado en el tema propagandístico, en las mañaneras, con tanto trabajo que hay que hacer, en esta confrontación con una oposición, ya vimos, miserable, pero con un gobierno que tampoco es que esté dando los frutos que uno esperaría, o que muchos de los que votaron por él esperarían. Entonces, la verdad, yo diría, pues no estaría mal. Cualquiera de las dos opciones creo que estaría mejor. Pero ese choque entre puros e impuros parece que va en serio, seco, directo, un pleito entre ellos, Elisa. Sí, y además, oye, estas filtraciones, por ejemplo, que se dieron desde, me parece que era casa de... Sí, el interior de la casa, claro. En el interior de la casa. De Berta Luján y de Arturo Alcalde. O sea, la verdad me parecen ya golpes bajísimos, ¿no? Independientemente de lo que se diga, que tampoco es que se diga algo que nos extrañara tanto, ¿no? Pues que ellos apoyan ahí a Porfirio y demás, pero el que se esté grabando conversaciones privadas en tu lugar más personal, como es tu casa, y se filtra, o sea, digo, esto va con todo, ¿no? Y además, pues esta difusión que se hace muy amplia de lo que se grabó sin expresar, por ejemplo, la propia reacción de Berta, ¿no? En los distintos espacios, es decir, va a ponerse muy fuerte el tema, y ahí nuevamente creo que quien puede mediar los ánimos es el gran líder de Morena, de One and Only, ¿no? El que tiene ahí las riendas, que es Andrés Manuel, porque si no esto se va a descarrilar. Pero en relación a esta pugna, me parece que hablábamos el lunes pasado de lo que ha hecho Claudia Sheinbaum, y ahora en la pandemia, siendo la capital un lugar muy golpeado, siendo una ciudad con muchos problemas y demás,
que nos parecía, y creo que coincidíamos ahí, Caro y yo, que lo había hecho bien Claudia Sheinbaum, ¿no? Y en ese sentido también hemos hablado en este espacio que Marcelo Ebrard, yo le digo Mr. Wolf, que siempre arregla todo el cochinero que hacen los demás, es un hombre que trabaja, que sabe de política y que lo hace de manera muy efectiva. Entonces, me parece que serían perfiles muy interesantes si son ellos realmente los que se van perfilando para 2024. A mí me preocuparía mucho más que llegaran otros perfiles de Morena que no fueran como los de Claudia Sheinbaum y Marcelo. La verdad, a mí me parece que en general ellos dos lo han hecho bien y ahí tendrán que llegar a un acuerdo en su momento para que no se descarrilen, no se vayan a destrozar entre ellos antes de llegar, ¿no? Cualquiera de las opciones. Claro. Bien, Elisa, gracias. Carolina, el juicio a los expresidentes. Este 1 de octubre, la Suprema Corte de Justicia va a sesionar en su sala superior para analizar el tema de la procedencia o no de la solicitud de consulta popular que presentó el presidente López Obrador. Ya un ministro, Luis María Aguilar, dijo con su voto, todavía no es el voto, pero bueno, su ponencia, su proyecto es en contra. Y hay muchas voces que dicen que ya hay el número de ministros de la Suprema Corte que están en contra y que no van a declarar procedente esa solicitud. Y mientras tanto, la Unidad de Inteligencia Financiera del precandidato queretano Santiago Nieto Castillo dice que están haciendo indagaciones sobre la situación financiera de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto. ¿En qué quedaremos a final de cuentas? ¿Ruido y nada que afecte a los expresidentes o si habrá algo que los alcance? Pues si había algo que los iba a alcanzar, no iba a ser con una consulta, Julio. Yo creo que la consulta en su naturaleza, pues no la podemos ver más que desde la perspectiva política y electoral. Bajo esa lógica, es la única lógica que existe la consulta, no los delitos que presumimos han cometido expresidentes. Pero la ley no es algo que se vote, como tampoco se vota si yo quiero pagar o no quiero pagar impuestos, ¿verdad? Bueno, a menos que seas Donald Trump y no pagues nada, pero... Sí, $750. La justicia no es es que a ojo de buen cubero a mí me parece que ha sido un desgraciado y ahora vamos a fregárnoslo. Pues sí, por voto popular yo también creo que es un desgraciado. Mira, Calderón creo que es un terrible mentiroso, engañador y que se hizo millonario de una manera que no se puede explicar. Carlos Salinas de Gortari, un largo etcétera. Pero yo sí creo que fue político enviar este asunto de la consulta y enviarla al Poder Judicial, porque entonces abonamos más todavía la polarización. Cuando salgan estos jueces a decir que no procede, la reacción no va a ser, es que los jueces pues están diciendo como simple mensaje que la justicia no es por voto popular, es siguiendo las normas. Lo que va a ocurrir es que nos vamos a acordar que esos ministros son de la extrema derecha, que son el horror, y entonces el candidato de Querétaro, como bien le llamas, va a decir, uy, caray, yo que tenía una gran investigación. Ese candidato de Querétaro ha tenido 1900 investigaciones que no han llegado exactamente a ningún lado, pero que bien suenan. Entonces, la verdad es que yo creo que también en México ya merecemos que la justicia se haga con los tiempos de la justicia y no con los tiempos de los medios o de los juicios que se hacen de manera mediática y porque a mí me cae gordo o porque a mí me parece que era una rata con 4 patas casi todos ellos. Lo que pasa es que quién sabe dónde esconden las otras 2. Pero la verdad es que yo creo que nada bueno va a salir de todo esto, porque seguimos debilitando los poderes y seguimos polarizándonos. Y yo creo que es una tristeza que así como tenemos esta oposición, que es una reacción vergonzosa, del otro lado,
la lógica de nosotros somos los buenos, nosotros somos los justos, y por eso con nosotros no aplican ni las leyes, ya olvídate las leyes de Dios, ninguna ley aplica, porque solamente nos respalda nuestra moral. Yo también creo que es muy grave ese otro extremo, ¿eh? Bien, Carolina, gracias. Elisa Lanís, ¿qué opinas? ¿No va a salir nada bueno de todo este revuelo que se generó respecto a los expresidentes susceptibles de ser enjuiciados? No, Julio, y mira, es justo lo que hablamos hace un momento. Por ejemplo, Marcelo Ebrard o Claudia Sheinbaum no harían estas propuestas de consulta y todo, no estarían llevando todo al terreno político y casi al absurdo para poder ganar votos o ganar puntos a favor a través de la manipulación y el engaño. Porque es muy claro lo que se está haciendo, es llevar esto a un terreno político en donde claramente todos queremos que se juzgue a los expresidentes, Julio. Pues sí. O sea, no se requiere consulta ni que estemos pagando de nuestro dinero una consulta que tendría que hacer el INE dentro de un año. Porque además eso nos costaría, ¿eh? Y a mí me parece mejor que Andrés Manuel lo haga en su Twitter, hombre, sí o no, y ya que haga su consultita y no nos cuesta, y ¿sabes qué? Y va a ganar, porque la gente va a decir, sí, yo ya les puedo adelantar que los enjuicie. Entonces ahorrémonos estas cosas, pero Andrés Manuel no se las quiere ahorrar, porque es llevar agua a su molino político, y ese es el tema, y esa es la falta de seriedad, que es lo que te digo. Otros candidatos, a lo mejor a futuro, como Marcelo, como Claudia Sheinbaum, no harían, estarían más concentrados en el trabajo, en el respeto a las instituciones, a la separación de poderes, al Estado laico, por cierto, que ellos son progresistas, al respeto de derechos humanos. ¿Y qué es lo que está pasando? Se está manipulando porque se dice, el ministro Luis María Aguilar no quiere enjuiciar a los expresidentes. Falso. Eso no es lo que dice el proyecto del ministro Luis María Aguilar. El proyecto dice que no se debe consultar para enjuiciar, se tienen que investigar, que se haga, o sea, que la justicia se lleve a cabo, no que esperemos a que haya una consulta para ver si realmente se procura y se imparte justicia. Entonces es ahí la trampa, ¿no? Y es ahí ya también como se empieza a gestar ahora con los nuevos propagandistas del actual gobierno, esta idea de que claro, porque es el ministro que puso Felipe Calderón y que no sé qué, pues sí, lo puso a él como lo puso el ministro presidente Arturo Saldívar, y no son lo mismo, ¿no? Yo creo que el ministro Arturo Saldívar también es un hombre de progresista, de muchos años, es decir, hay un afán de politizar todo, empezando por el propio presidente, que nos está desgastando a todos, porque por supuesto va a ser un golpe en contra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación si es que resuelve de manera constitucional y como todos los expertos lo han indicado, y va a ser un golpe también para pues todos los ciudadanos que estamos metidos en esta polarización también ya muy cansados, ¿no, Julio? De estar teniendo que explicar, de recibir insultos, de tener que estar silenciando bots, troles, que sobre todo a mí lo que más me preocupa es que entonces interrumpen, permean y afectan la verdadera conversación y diálogo que debemos estar teniendo entre todos y todas. Entonces, bueno, sí, me parece que a ver cómo le va a ir a la Corte en esta. No creo que pues vaya a ser bueno el resultado a nivel mediático y propagandístico desde la posición de Andrés Manuel López Obrador. Me sorprende el consejero jurídico, ¿no?, de la presidencia. Uno dice, ¿y dónde está el consejero? ¿Se acuerdan de la película de ¿Dónde está el piloto? Sí. O sea, aquí diríamos, ¿y dónde está el consejero? ¿No? ¿Dónde está el equipo? Cuando tienes a alguien que toma decisiones de manera tan unipersonal, que es el presidente López Obrador, no hay equipo, y quizás sí está el equipo, ya le dijeron que no es posible, pero a Andrés Manuel López Obrador no le gusta que le digan no, y además yo creo que es un tipo, el presidente, no le quiero decir tipo, pues, pero es tan hábil en términos electorales, en términos de simplificar mensajes, que comprende que hay que ir construyendo a los malos de Malolandia que no permitieron
que se diera la cuarta transformación como se debía. Entonces, ahí están los jueces, ellos impidieron que lleváramos a justicia a tal, y luego vas a voltear y vas a decir, ahí están estos intereses económicos que no pagaron bien sus impuestos y ellos impidieron que no sé qué. Entonces, la verdad es que López Obrador sabe construir muy bien su narrativa y está construyendo a los que, si no salen las cosas como él quisiera y se descarrilara lo que él entiende como una cuarta transformación, pues ahí van a estar bien claritos con nombre, apellido y rostro los culpables, y los está sabiendo delinear muy bien. Ahí se va a llevar a la corte como se ha llevado al INE y como pretenda llevarse a muchos otros más, ¿no? Sí. Oye, Carito, y yo propongo que en su consulta tuitera, que ya lo haga, ¿no? Que ya haga la consulta tuitera, también agregue a Luis Echeverría, ¿no? Ya, Luis Echeverría está más para allá que para acá. Pero sabemos, yo siempre lo doy por descontado como si no estuvieran pero te voy a decir una cosa. Estuviera en otra. Como esta consulta es una consulta política, ajá, ¿no? Y lo ha dicho el presidente, lo único que dice es, bueno, lo ha dicho en la mañanera, de que no importa que estos videos no funcionen ya en un proceso jurídico, lo importante es exponerlos aquí en la mañanera al escarnio de la opinión pública, ¿verdad? Entonces, como esta consulta es política para exponerlos al escarnio de la opinión pública, y no va a pasar más allá de eso en la consulta, porque no tiene un vínculo, no va a ser posible que tenga ahí un vínculo jurídico, legal, pues ya que lo incluya de todos modos, aunque ya está bastante desprestigiado, pero como todos los demás. Entonces, pues ahí qué curioso que se guardó a un presidente de los expresidentes que siguen vivos, no, ¿verdad? Pues en un descuido protegió a uno, fíjate, que es uno de los que peor le cae, que es Calderón. Porque Calderón sí podría ser objeto de investigaciones en los temas de Odebrecht, en los temas de la impartición de justicia. Hablabas tú del caso de Israel Vallarta en la cárcel, donde hay un juicio en Estados Unidos por todo lo que... Luna. Es decir, el presidente Calderón no está muy lejitos de la justicia, pero con el ataque que viene desde la presidencia, igual le están echando ¿cómo se llama? Un protector. Un protector. Y lo mismo a Peña Nieto no le tunde tan fuerte desde Palacio Nacional. Quizás a ese sí lo quieren ver en la cárcel, pues sí. Y nadie quiere entorpecer el debido proceso y no se obsesiona contra él, sí contra el avión presidencial, pero hasta cuando habla del avión presidencial que ya fue rifado, pero que por ahí sigue estacionado, habla de Calderón. Sí. Ahí lo que dice Caro es bien importante. Esta consulta y todos estos temas y esta exposición en la opinión pública a través de la mañanera, al contrario de lo que podría parecer, sí puede obstruir el tema de la justicia. Ahí sí, el pedir esa consulta, sí, el estarles golpeando, el pedir la consulta, puede ser un manto protector que los deje en la impunidad. No, hay que dejar que las instituciones autónomas, independientes, hagan su trabajo. Y ahí me gustaría puntualizar, porque hemos mencionado mucho la labor que tienen que estar haciendo tanto la Fiscalía y ahora la Suprema Corte. Yo diría que tanto la Fiscalía General de la República, ahora autónoma, ya tiene todas las herramientas para hacerlo, y en el entendido que el fiscal tiene que estar viendo hacia adelante, porque va a tener una labor transeccional y un poder real que ya la ley le permite tener independientemente del presidente de la República. Y por otro lado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en este cuerpo colegiado, yo creo que son las dos instituciones que son nuestro escudo, son nuestros últimos escudos protectores en este equilibrio de poderes, y además con instrumentos reales, con dientes, como le dicen por ahí, con facultades para poder sacar adelante al país en temas tan importantes como es, por un lado, la procuración por parte de la Fiscalía y por otro lado, la impartición por parte del Poder Judicial de la justicia en México. Sí, bueno, pues estamos, son las 3 de la tarde en punto. Les propongo que les planteo un último tema ya para cerrar, porque estoy viendo
videos ya de la manifestación de mujeres hoy por el tema del aborto legal 2020, una marcha que salió del Monumento a la Revolución. Ya ha habido enfrentamientos con grupos policíacos, hay algunos videos pues fuertes de esta confrontación. ¿Qué opinas, Carolina Rocha, de todo este movimiento feminista, la toma de la CNDH, la manifestación de hoy? Claudia Sheinbaum dijo que una empresaria... ¿Perdón? Las acusaciones de Claudia Sheinbaum hoy. Sí. ¿Qué opinas de todo esto? Ay, Dios mío. Pues que siempre nos llenamos de ruido. Se polariza. Es decir, no existe una causa más loable, más justa que la de las mujeres. Este sábado justamente se encontró el cuerpo de una mujer que se presume fue asesinada por su pareja sentimental en Morelia. La violencia acompaña a las mujeres todos los días. La violencia las acompaña en su casa, que debería ser el lugar más seguro. La violencia las acompaña en su trabajo. La violencia las acompaña en el transporte público. Son violentadas todo el tiempo. Y luego a esta causa, que es la más justa, luego le acompaña la reacción, ¿no? Quienes dicen, ¿qué mujeres tan violentas? Uh-huh. ¿Por qué se manifiestan de manera violenta? Uh-huh. Y pues sí, cuando ves las imágenes y ves la violencia dices, ay, sí, qué horror, ¿verdad? Muy feo. Pero, ¿por qué es todo este ruido? De alguna manera siento que las causas profundas, las causas reales siempre son opacadas por un bistec en la CNDH, que si comían el solomillo, o yo que voy a hacer recorte Rosario Ibarra Piedra, y entonces eso opaca la verdadera causa. Bueno, ya que no es que yo diga que coman lo que quieran, pero el tema del dispendio es otro. ¿Por qué no hablamos del tema de la no justicia a las mujeres? Ahora estas marchas pueden ser opacadas porque tienen enfrente a la reacción de Frena, y probablemente pues algunas de las manifestantes ahí, que hay muchas monjas que rezan y que hacen el Padre Nuestro, vayan a encarar. Esperemos que no, pero bueno, esa tensión de estas dos marchas ahí juntándose, otra vez le va a quitar al foco a lo que tiene que tener foco. Uh-huh. Entonces, es terrible que sí estamos en el peor momento para las mujeres en México. Estamos en el peor momento para las mujeres en México porque las cifras de homicidio en el 2019 son las más altas que hemos tenido desde las últimas 3 décadas. Es terrible porque con la pandemia las que más han sufrido son las mujeres, que tienen que quedarse en casa enseñándole a sus hijos para sacarlos adelante, y puede significar la salida del mercado laboral. Entonces, nunca ha sido más actual la causa de la mujer, pero el ruido siempre, yo creo que puede descarrilarlo, y a mí eso me da mucha tristeza. Gracias, Carolina. Elisa, tu comentario para cerrar esta mesa de periodistas de las mosqueteras, tu comentario sobre este tema de las mujeres. Hablaba Caro del ruido que se genera alrededor de las causas más nobles, ¿no? Y lo hemos vivido, ahora lo estamos viendo en el tema feminista, en el tema de las mujeres. También lo hemos visto en otros momentos, por ejemplo, ¿se acuerdan del caso Ayotzinapa? También a inicio, porque ahora la gente se suma y empieza a ser más empático, pero antes todo era además golpeteo de cómo se manifiestan de manera violenta, y además siempre había grupos de infiltrados. Todavía me tocó algunas de las marchas en donde estaban estos grupos de encapuchados y provocaban destrozo medio para además descarrilar y que la atención mediática se fuera hacia esas imágenes y no hacia el fondo del asunto. Y creo que está sucediendo ya en algunas expresiones. Lo del tema de la CNDH lo hemos consignado tanto en la parte general como en los detalles. Ya veíamos esta ruptura que se estaba dando entre algunas de las madres
de víctimas de feminicidio y grupos de jóvenes que estaban ahí dentro. Uh-huh. Y bueno, pues ahora Claudia Sheinbaum saca este dato porque el propio presidente lo había dicho. También lo veo como una reacción nuevamente de las palabras siempre poderosas y con una reacción de efecto mariposa del presidente de la República en la conferencia mañanera, y entonces presenta este dato de infiltradas en la CNDH, ¿no? Por parte de grupos que están siendo financiados. Es parte del ruido político, del ruido que no nos deja ver lo más importante, creo yo, que es la lucha de años de mujeres que han estado consignando estas tragedias de niños, de niñas violentadas, de jóvenes desaparecidas, de mujeres golpeadas y de toda la violencia de un sistema patriarcal en donde estamos hombres y mujeres metidos y donde tenemos que tener una reeducación y ahí sí una revolución y una transformación que podría marcar un antes y un después en nuestro país. Y yo creo que se está caminando hacia ello. Tarde o temprano, generalmente es más tarde de lo que uno quisiera, pero estas causas por la igualdad y por los derechos van ganando terreno muy, muy lentamente, Julio, pero creo que se va avanzando y se van dando pasos, y ahora hay toda una nueva generación que nos está impulsando a ello porque ya no están dispuestas a vivir lo que muchas vivimos en nuestra época, ¿no? O cuando niñas, cuando adolescentes o nuestras madres, que ya no están dispuestas. Y yo creo que hay jóvenes, hombres y mujeres que van a caminar hacia ello. Y mientras tanto vamos a tener mucho ruido, mucho odio, muchas resistencias, porque somos un país conservador y una de las características que califican a los conservadores es querer mantener el status quo, no moverte, es mantener las cosas. Imagínate si nos hubiéramos mantenido las cosas como siempre están, sin mover, sin hacer olas, no se hubieran ganado tantos y tantos derechos. Entonces yo creo que esta visión conservadora se sigue resistiendo. Y nada más con lo del tema del aborto, que es un tema tan difícil, tan doloroso, Julio, yo sí creo que en un país como el nuestro, de tanta injusticia, de tanta impunidad, en donde jamás se llega al meollo del asunto, ni a las causas, ni a conocer realmente lo que pasa en el día a día, mucho menos lo que pasa adentro de los hogares, encarcelar a las mujeres, me parece ya un drama sobre el drama. Entonces yo diría, por favor, dejemos ya esta cultura de los delitos y punitivos y mayores castigos y encarcelamiento y linchamientos, porque lo que nos ha llevado es a un doble o triple sufrimiento social. Bien, pues muchas gracias a las dos. Gracias, Carolina Rocha. Gracias, Julio, un placer encontrarme contigo y con Elisa todos los lunes y con toda la gente que te ve en el YouTube, ¿eh? Sí, tuvimos hoy casi 13,000 espectadores, 12,700, y bueno, ha habido una muy buena audiencia. Así es que gracias como siempre, Carolina. Elisa, muchas gracias, buenas tardes. Qué gusto, buenas tardes, abrazo a toda la audiencia. Igual, que estés bien, gracias a las dos, hasta luego, hasta el próximo lunes de Mosqueteras.